Bon dia, benvinguts al plató de l'Ara. Ens acompanya Pablo Iglesias, vicepresident del govern, i òbviament també és a Barcelona pel tema de les eleccions del 14 de febrer. Senyor Pablo Iglesias, moltes gràcies per acompanyar-nos. Intentaré parlar-li en català. Vostè, què s'hi juga Podem en aquestes eleccions del 14 de febrer? ¿Qué se juega Podem, en Comú Podem y qué se está jugando la ciudadanía en Cataluña y también en el Estado? Porque creo que son unas elecciones muy importantes. Creo que una pregunta fundamental es qué va a pasar con los servicios públicos en Cataluña, qué va a pasar con la necesidad de afrontar una situación económica y social enormemente difícil como consecuencia de una pandemia que está siendo devastadora en lo sanitario, pero también en lo social y en lo económico. Y yo creo que la única respuesta viable y sensata es un gobierno que haga políticas de izquierdas. Si en Comú Podem está fuerte en ese gobierno, creo que habrá un gobierno en la Generalitat que hará esas políticas de izquierdas que Catalunya necessita. Les enquestes donen uns resultats no molt positius i després de les eleccions de Galícia i d'Euskadi, creu que estar dins del govern els perjudica electoralment? Al contrario, yo creo que si nosotros no estuviéramos en el gobierno o si nos perjudicara estar en el gobierno, la agresividad de la que somos objeto por parte de algunos poderes mediáticos del Estado no sería la que es. Vivimos una situación en la que es muy llamativo que en España los medios de la derecha ataquen más al socio minoritario de gobierno que al socio mayoritario. Eso es por algo, eso es porque nuestra presencia se nota y está cambiando cosas. Con respecto a las encuestas, creo que todo el mundo debe ser prudente. Las encuestas ya han dado por ganadores a varios partidos en las elecciones catalanas y yo creo que si algo tiene todo el mundo claro es que no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Creo que tenemos la mejor candidata, la que defiende de manera más clara la defensa de la sanidad pública y quien además está planteando de manera inequívoca y clarísima cuáles son las fuerzas políticas con las que está dispuesta a gobernar. Eso no lo pueden decir el resto de los candidatos. Vamos a dejar que la ciudadanía vote y la mejor encuesta va a ser la del próximo domingo. El sorprèn aquesta agressivitat? És major del que vostè es pensava? Sabíamos que el poder es muy agresivo cuando se cuestionan determinados privilegios o determinadas, digamos, relaciones tradicionales que han permitido a los de siempre mandar en el Estado. Pero una cosa es saberlo en términos teóricos y otra es vivirlo y experimentarlo. Yo he dicho muchas veces, incluso cuando era profesor, que estar en el gobierno no es estar en el poder, pero una cosa es que eso sea en términos teóricos muy evidente y otra cosa es cuando lo vives cada día. La agresividad con nosotros creo que no tiene precedentes en una fuerza política de ámbito estatal, aunque es verdad que en Cataluña ha habido agresividad con respecto a algunas fuerzas políticas y nosotros eso lo hemos dicho siempre en todos los ámbitos, pero lo que está ocurriendo con nosotros creo que revela precisamente pues lo que significa que gente como nosotros esté en el gobierno del Estado y que determinadas cosas que parecían imposibles ocurran, que se haya respondido a la crisis económica que ha producido la COVID con un escudo social que nunca se había conocido en el Estado. Seguramente no ha llegado tan lejos como a nosotros nos gustaría, pero con mucho esfuerzo y con mucha discusión y mucha pelea dentro del gobierno hemos logrado limitar los desahucios sin alternativa habitacional, prohibir los cortes de suministros, un ingreso mínimo vital que no es completo y que hay que mejorar, pero que ya es un nuevo derecho social, la ley solo sí es sí, los ERTEs que han protegido a los trabajadores y a muchísimas empresas. Creo que la gente reconoce que el hecho de que nosotros estemos en el gobierno se nota y creo que la mejor prueba es esa agresividad de los brazos mediáticos del poder sobre nosotros que creo que sorprende incluso a gente que no nos es afín y que dice, bueno, os atacan así porque claro que cambiéis cosas. En aquest moment hi ha dues lleis, la llei trans i la llei d'habitatge, que aixequen alguns grinyols, algunes dificultades entre els dos socis de govern. Estan massa lluny ideològicament els dos socis de govern? Somos dos opciones políticas, dos fuerzas políticas muy diferentes y eso hay que normalizarlo. Hay un asunto crucial de Estado que nos diferencia, que
es que el Partido Socialista y el PSC son monárquicos y nosotros somos republicanos. Y nosotros no hemos renunciado ni a algo que es una cuestión de identidad, pero que también tiene que ver con la crítica a la monarquía, a los presuntos crímenes del rey Juan Carlos, o también a lo que entendemos como republicanismo para organizar los servicios públicos, la defensa de lo común y una estructura del Estado que fuera una república plurinacional y solidaria. Y luego tenemos debates muy evidentes en muchos temas. Pues con respecto a la vivienda, nosotros decimos que hay que poner límites a los fondos buitre y que la vivienda es un derecho y por lo tanto hay que bajar el precio del alquiler, y hay que enfrentarse a determinadas patronales inmobiliarias que lo que defienden es su interés particular y que nosotros como gobierno entendemos que deberíamos defender el interés general. Y esto, pues claro que en el Partido Socialista piensan diferente. Y con respecto a la ley trans, esto sorprende más, porque hombre, yo creo que no es justo referirse a las personas trans como gente que tiene una patología y que tendrían que ir a un médico a que dijera, no, mire usted, esto es una cuestión de derechos humanos. Esta mañana me enseñaban antes de venir unas imágenes de la primera movilización del colectivo LGTBI en el año 1977 en Barcelona, con un grupo de mujeres trans levantando el puño. Creo que lo que ha sufrido ese colectivo es inenarrable y no hay derecho a decirles que tienen una patología o que tienen que seguir sufriendo, pues porque la identidad de género o la orientación sexual no es un capricho, porque además nadie se encapricha de algo que te pone la vida muy difícil, y esta gente lo ha tenido muy difícil. Por el contrario, es algo que yo creo que tiene que ver con la dignidad de estos colectivos, y bueno, pues ahí estamos teniendo diferencias, pero hay un elemento que todo el mundo tiene que entender, que va más allá de lo que piense el PSOE y lo que pensemos nosotros, que es el acuerdo de gobierno. Y nosotros ahí vamos a ser leales y no vamos a admitir ninguna deslealtad. Ser leales en un gobierno de coalición es ser leales con el programa que permitió que existiera ese gobierno de coalición. Està satisfet del grau de compliment del programa? Tenemos que dedicarle muchas horas, muchas discusiones, incluso a veces discusiones fuertes para lograr que se cumpla, pero en un año hemos cumplido muchas cosas que incluso parecía imposible que se fueran a lograr, y vamos a seguir peleando para que se cumplan las demás. Nuestra lealtad con el acuerdo de gobierno, si implica que esa discusión se tiene que ir dando, pues se tendrá que dar. Y creo que la gente entiende que si debatir sirve pues para que se prohíban los cortes de suministro, o terminen los desahucios, o para que salga adelante una ley trans que va a ser una referencia en Europa y en el mundo, o para que por fin se regulen los alquileres porque lo pone en el acuerdo de gobierno, pues creo que la gente entiende que es bueno que se dé ese debate, y nosotros ahí con lo firmado vamos a ser muy firmes. Vostè ha citat la monarquia. Entén que el seu govern pagui despeses del rei a Abu Dhabi? A mí es algo que me produce vergüenza, muchísima vergüenza. Estar en un gobierno de coalición pues implica que hay cosas que hacemos como gobierno que no me gustan, y eso es evidente, y creo que está bien naturalizarlo y hablar de ello. Si en lugar de tener 35 diputados tuviéramos unos cuantos más, pues la situación sería diferente, pero yo creo que a ningún demócrata le puede parecer aceptable que el dinero de los ciudadanos pueda servir para prolongar situaciones de privilegio que casi nadie entiende. Si Esquerra Republicana no guanya, el preocupa que la seva aposta pel diàleg d'alguna manera trontolli, ser tan valer? Yo creo que la apuesta por el diálogo tiene que estar siempre. Creo que la apuesta por el diálogo no puede estar condicionada a correlaciones electorales. Con respecto a lo que vaya a pasar en las elecciones, yo creo que no tiene ningún sentido especular. Estamos en campaña electoral, creo que la gente tiene que escuchar las propuestas de los diferentes candidatos, y cuando los ciudadanos voten ya llegará el momento de los acuerdos. Hay una evidencia que todo el mundo reconoce: no va a haber en Cataluña un gobierno de partido único. Eso quiere decir que fuerzas políticas distintas van a tener que ponerse de acuerdo. Y creo que no miento si digo que Jessica Albiach es la que está siendo más clara e inequívoca a la hora de decir cuáles serían sus alianzas de gobierno, y es apostar por un gobierno de izquierdas. Eso es lo que nosotros deseamos en Cataluña, sabiendo que las distintas izquierdas en Cataluña son diferentes. El
Partido Socialista de Cataluña es monárquico, hay fuerzas políticas de izquierdas que son independentistas y En Comú Podem es una fuerza republicana que apuesta por una república plurinacional y solidaria en el Estado. Nosotros pensamos que ojalá nos podamos entender, ojalá el resto de los actores tuvieran la misma claridad a la hora de definir sus alianzas. Amb quins objectius reactivaria vostè la taula de negociació? Quina proposta portaria al govern espanyol? La que fuera un acuerdo. Todos vamos a tener que ceder. Nosotros siempre hemos defendido un referéndum, una consulta en Cataluña. Esa es nuestra posición política. Pero cuando nos sentamos en una mesa diferentes partidos políticos, en este caso dos gobiernos, porque es una mesa de negociación entre el gobierno de coalición en España y el gobierno de coalición catalán y el gobierno catalán de coalición, que será también, que venga después, que ojalá estemos nosotros ahí. Creo que ahí lo que será fundamental sea construir un acuerdo que seguramente no contendrá el 100% de la voluntad política de todos los actores, pero que pueda ser un acuerdo que permita una gestión democrática de un conflicto que es político. Y yo sé que a mí me van a atacar mucho por decir esto, pero para que eso se produzca en circunstancias aceptables, no puede haber independentistas en las cárceles, no puede haber una situación de exilio, trabajar hacia la normalización política en Cataluña y hacia que todas las opciones políticas se puedan expresar en libertad y todos los dirigentes se puedan expresar en libertad, creo que es una de las condiciones para que el diálogo fructifique. Hay que hablar, y hay que hablar independientemente de lo que digan los jueces, pero yo no voy a dejar de decir que ese diálogo podrá llegar a buen puerto sin gente en la cárcel o gente en el exilio. Ahir el ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, va desautoritzar l'alt representant de la Unió Europea, de l'alt representant en política exterior de la Unió Europea, li va venir a dir que no li donguessin lliçons respecte al senyor Navalny, Alexei Navalny, tenint presos polítics a les presons catalanes. ¿Qué le va a semblar? Hay una cosa que es una evidencia, y que como miembro del gobierno español, si yo voy a cualquier país y me dicen, oiga usted, en su país los jefes políticos de los dos partidos que gobiernan en Cataluña, uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas. Y está en Bruselas porque las autoridades belgas no han considerado, o las autoridades alemanas también, que procediera esa extradición. Esto simplemente es describir los hechos. Y estas personas no han puesto bombas, no han disparado a nadie. Pues es evidente que hay una situación de excepcionalidad. Y yo eso lo tengo que reconocer como vicepresidente del gobierno español. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas. Y eso es así. Y yo en esto he sido siempre muy explícito y muy claro y lo voy a seguir siendo. Hay una situación que tiene muchos elementos de excepcionalidad que son malos para la democracia española. Pero lo mismo le digo de la entrada en prisión de Pablo Hasél. Pues los jueces han determinado que tiene que entrar en prisión, pero yo como demócrata entiendo que esto no beneficia a la imagen de España, que alguien pueda acabar en la cárcel por cantar. Diga lo que diga en sus canciones y tenga este señor la opinión que tiene de nosotros, que no es buena en ningún caso. Creo que hay que decir la verdad, y en nuestro país hay una situación pues que no es de plena normalidad, porque ¿cómo va a ser normal que los Jordis estén en prisión o que los jefes de los dos partidos que gobiernan en Cataluña, uno esté en prisión y el otro, si estuviera en España, estaría en prisión? Digamos, por algo, la convocatoria de un referéndum que evidentemente no puede ser indiferente al derecho, pero que yo creo no coloca a nuestro país en una situación en la que podamos presumir de absoluta normalidad, porque no és normal. Això que vostè definia com una situació d'excepcionalitat ha deteriorat, ha erosionat la qualitat democràtica d'Espanya? Pero yo creo que es evidente, claro que sí, claro que sí. En una situación de normalidad democrática los conflictos políticos se resuelven o se gestionan democráticamente. Cuando tienen que intervenir pues tanto la autoridad judicial como las fuerzas y cuerpos de seguridad
para enfrentar algo que tiene una enorme dimensión política, porque no es ni mucho menos una cuestión marginal, pues claro que ahí hay un fracaso de la política. Y nuestra obligación como representantes públicos es tratar de devolver a la política lo que es fundamentalmente un asunto político. Y claro que daña a la democracia de mi país que se esté viviendo una situación de excepcionalidad así, y negar esto, pues con todos los respetos, creo que es negar la realidad. ¿Cómo va a haber normalidad democrática en nuestro país si un conflicto político ha dejado de poder gestionarse por vías políticas y ha acabado, digamos, gestionado por vías policiales o judiciales? Claro que eso es algo problemático que a ningún demòcrata nos puede gustar. S'ha externalitzat, doncs, a la policia y a la justícia la solució d'un problema polític? Nosotros siempre decimos que los problemas políticos se tienen que resolver por la vía política y que lo que ocurre en Cataluña, quien piense, quien tenga la ensoñación de que esto lo van a resolver las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están para otra cosa, o los jueces, pues no entiende la historia del Estado en los últimos 200 años. Lo que está ocurriendo en Cataluña no es una novedad. El nuestro es un Estado plurinacional, donde conviven diferentes instituciones, donde conviven diferentes sentimientos nacionales, donde conviven diferentes lenguas. Es una realidad plurinacional, en lo identitario, en lo sentimental, en lo administrativo, y eso siempre ha generado conflictos políticos en nuestro país. Para nosotros, ser republicanos es una manera también de entender un proyecto colectivo de país bajo unos parámetros distintos a lo que piensan los monárquicos. Claro, si esto al final se convierte en un problema que resuelven los jueces o que tiene que resolver la policía, esto es el fracaso de la política. Y esto es enormemente duro para un demócrata, pero es así, y por lo tanto nuestro trabajo es devolver a la política lo que pertenece a la política. La separació de poders és sòlida, realment, a Espanya? Tengo que ser prudente, porque soy el vicepresidente del gobierno, pero creo que hay cosas que son evidentes. Cuando acabamos de escuchar lo que dice el señor Bárcenas, se pone encima de la mesa que una de las claves de la estructura de poder corrupta en el Estado tenía que ver con un intento por parte de la derecha de controlar a los jueces. Esto no es opinar, esto es describir la realidad. Controlaremos la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás. Y cuando vemos al Partido Popular bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tratando de parapetarse la mayoría que consiguieron cuando gobernaba Rajoy, son casi ya 2 años de un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado, con un presidente que me merece todo el respeto del mundo, pero que fue director general en un gobierno de Aznar, en un gobierno del Partido Popular. Pues yo como vicepresidente no puedo decir nada, pero sí ser consciente de que a nivel social, pues claro que mucha gente piensa que no siempre funciona bien la separación de poderes, y mucha gente piensa que la justicia no es igual para todos. Yo no lo puedo decir, pero sí hacerme eco de que lo dice mucha gente y lo piensa mucha gente, pues como es lógico. Quan ha parlat per últim cop amb Carles Puigdemont? Pues hace un mes y pico, yo creo. Tenen bona relació, parlen Sí, sovint? pero con todo el mundo. Yo nunca he dejado de tener conversaciones con representantes de prácticamente todas las fuerzas políticas, del Partido Popular también. I amb Oriol Junqueras? Con Oriol Junqueras es más difícil, le fui a visitar a la prisión una vez, con gente de Esquerra Republicana, pues casi cada 15 días o incluso más veces hemos podido conversar. El ministre de Justícia els ha presentat ja la seva proposta per reformar el delicte de sedició? Sí, y en este caso le voy a pedir que me permita ser discreto, porque hay algunas cosas que para que ocurran y para que algunos avances democráticos se produzcan hay que trabajar con discreción. Nuestra propuesta, en cualquier caso, que la llevó Jaume Asens, és conocida. I, per tant, no em diràs si acceptarien que s'elimini el delicte de sedició i que la reforma passi que no s'elimini, perdó, i que la reforma passi per la rebaixa de les penes. ¿Això és el que es deu estar negociant? Yo creo que es evidente que la adecuación del ordenamiento jurídico
a criterios más garantistas y más acorde con los sistemas de referencia en Europa, pues implicaría pues que los tipos penales se ajusten a la realidad. Yo creo que es evidente, esto lo dijo incluso el presidente del gobierno, que los comportamientos para los que estaban pensados delitos como la sedición o la rebelión, y en este caso la sedición porque fue por lo que se condenó, digamos que no se acercan en nada a las formas en las que se ha expresado este conflicto político. Creo que de nuevo esto es una evidencia y creo que las leyes lógicamente son la voluntad del Poder Legislativo que está en el Parlamento, y es el Poder Legislativo el que, pues al que le toca en este caso expresar su voluntad a través de leyes. Creo que lograremos una mayoría adecuada para tener un código penal mejor, más democrático, más garantista, y que eso pues seguramente favorecerá una gestión del conflicto en Cataluña en unos términos mucho más razonables. Què votarà a Unides Podem al Congrés quan els grups independentistes entrin la llei d'amnistia? Nosotros pensamos, y lo hemos dicho muchas veces, que la figura jurídica de la amnistía no sirve para lograr un acuerdo en el Congreso de los Diputados. Yo entiendo, y lo he hablado muchas veces en privado con dirigentes de Esquerra, que ellos tengan que defender un discurso ante su gente. Al mismo tiempo les hemos pedido, muy bien, vosotros decid lo que tengáis que decir, pero seguid trabajando con nosotros para llegar al acuerdo que sea viable. Respetamos que podemos tener hacia afuera posiciones distintas, pero trabajamos con ellos en lo importante y en lo que puede implicar un acuerdo que realmente dé salida y afronte los problemas. Aquest acord probablement ha de ser un acord general amb moltes qüestions, però hi ha una qüestió que és el finançament autonòmic. Per on hauria de passar una reforma del finançament autonòmic? Es uno de los grandes temas, que no tiene además solamente que ver con Cataluña, sino que es uno de los grandes temas de Estado, enormemente complejo, que no se define además solamente por el color político. Dentro de las mismas fuerzas políticas en diferentes territorios pueden tener posiciones distintas. Es uno de los grandes temas, es un tema de Estado en el que creo que es fundamental adquirir o llegar a un consenso muy amplio, porque es evidente que el sistema tiene muchos fallos, que genera mucha desafección en muchos territorios y que hay que afrontarlo. I en quin sentit l'afrontarien? Què proposen vostès? Mi impresión es que la pandemia ha puesto encima de la mesa una serie de prioridades que a mí me gustan mucho, que es la necesidad de cuidar y reforzar los servicios públicos. Yo creo que los sistemas sanitarios, que son sistemas de competencia autonómica, han demostrado en esta pandemia que los procesos de privatización han hecho muchísimo daño. Y esos procesos de privatización los hemos visto en Madrid, pero en Cataluña también. Y yo creo que las fuerzas políticas que han gestionado la sanidad en Cataluña históricamente tienen que hacer una lectura crítica, sobre todo a la luz de lo que está implicando la pandemia. Creo que la reforma o las reformas del sistema de financiación autonómica tiene que orientarse siempre a aumentar la calidad de lo que yo creo que es más importante para cualquier democracia, que son los servicios sociales públicos, que son competencias autonómicas además, y donde creo que en este contexto puede haber un espacio de entendimiento muy amplio. No soy ingenuo y sé que es probablemente la negociación política más compleja, más difícil, llena de aristas, llenas de contradicciones que se puede afrontar, pero si se afronta desde un espíritu de defensa de lo público, yo pienso que se puede llegar a buen puerto. A Catalunya, probablement, a excepció del PSC, molts empresaris i moltíssims partits polítics, però també empresaris autònoms, etc., tenen recança, temen, que la distribució dels fons dels New Generation, dels fons europeus, passant per Moncloa o passant per Madrid, d'alguna manera no faci que aquests fons arribin al teixit econòmic català, que és molt de petita i mitjana empresa. Què els diuen a aquestes persones que tenen aquesta desconfiança? Yo siempre digo que no hay que confiar en nadie. Y lo bueno de los sistemas democráticos es que tiene que haber
dispositivos de exigencia de transparencia y de participación. Los fondos europeos que llegan son enormemente importantes por dos razones. Primero, por el volumen, que es completamente inédito, y en segundo lugar, porque supone casi una enmienda a la totalidad a las recetas históricas que en el seno de la Unión se aplicaron para afrontar las situaciones de crisis. Son políticas expansivas. A partir de aquí, yo quiero ser muy claro. Los fondos europeos tienen que servir para redefinir y para afrontar algunos de los defectos históricos de una estructura productiva en el Estado que se fundamentó demasiado pues en apostar exclusivamente por el turismo internacional y por la industria del ladrillo como motores de desarrollo. Eso colocó al Estado en una posición de desventaja. En ese contexto, el tejido empresarial catalán señala un camino. Yo creo que uno de los problemas tradicionales del Estado español fue su excesiva centralización a la hora de construir alianzas con élites económicas. Por decirlo en plata, cuando me invitaron en Moncloa a una reunión que organizó el presidente con representantes de empresas del IBEX 35, yo tuve que decir después, me falta aquí mucha gente de Cataluña y mucha gente del País Vasco. Y mucha gente de otras periferias que han sido históricamente excluidos de una dirección de Estado donde en este momento necesitamos un talento emprendedor nuevo, un talento emprendedor diferente al que ha ocupado los palcos de los estadios de fútbol más importantes de España. Y ahí Cataluña y las particularidades de su tejido empresarial creo que en muchos sentidos representan un modelo muy interesante para el conjunto del Estado. Y creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad. Una oportunidad que además tiene que ver con una derecha española que va a tener muchas dificultades para volver al Consejo de Ministros después de cómo ha quedado el sistema de partidos en el Estado. Y ahí creo que es clave que esos sectores empresariales y en particular de la pequeña y la mediana empresa catalana asuman que ellos tienen un papel muy importante que jugar en el desarrollo del conjunto del Estado con la oportunidad que representan los fondos europeos. Y creo que estoy diciendo muchísimo con esto. Això vol dir que se'ls afavorirà l'accés a aquests fons d'una manera directa? Eso no me corresponde decirlo a mí. Pero usted es vicepresidente segundo. Por eso no me corresponde decirlo a mí. Mi equipo está en el grupo que va a tomar esas decisiones, pero también está el Ministerio de Economía, también está el equipo del presidente del gobierno, va a haber y está habiendo reuniones con muchos actores. Creo que ya estoy diciendo mucho respecto a cuál entiendo yo que tiene que ser la orientación de esos fondos. Espanya està situada a la cua en percentatge del PIB en ajudes directes per la Covid. Es podia haver fet més? Claro que sí, y a mí me hubiera gustado que hiciéramos más. Con todo, hemos hecho más, estando nosotros en el gobierno, que lo que ha hecho ningún gobierno español. El trabajo de Yolanda Díaz, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo es algo más que reconocido, con lo que ha significado los ERTEs para proteger trabajadores e empresas en el conjunto del Estado y en especial en Cataluña. O lo que ha significado también ayudas a los trabajadores autónomos inéditas en nuestro país. Nunca un autónomo había visto un ingreso directo del gobierno. La protección social con un escudo que nos ha costado mucho y lo hemos tenido que pelear, que ha permitido pues, prohibir los cortes de suministros o los desahucios sin alternativa habitacional. Claro que a mí me hubiera gustado que hiciéramos mucho más. El ingreso mínimo vital ha quedado más limitado de lo que a mí me gustaría y trabajamos cada día para lograr ampliarlo más. Pero creo que con el peso modesto que tenemos hemos conseguido muchas cosas y creo que la prueba de ello también es el apoyo que hemos recibido en los presupuestos generales del Estado. Era evidente que había un debate, que había una parte del gobierno que veía con buenos ojos llegar a un acuerdo con Ciudadanos para los presupuestos. Nosotros dijimos que ese acuerdo tenía que ser por la izquierda y si logramos esos apoyos por la izquierda es por algo. Es porque, aunque a mí me hubiera gustado llegar más lejos, creo que es un hecho reconocido
que un gobierno, cuando estamos nosotros dentro de él, hace algunas cosas diferentes a como se hicieron en el pasado. Senyor Pablo Iglesias, moltíssimes gràcies per venir a l'Ara, gràcies per acompanyar-nos i per explicar-se. Moltes gràcies. I a vostès, doncs, fins ben aviat. Ens queden encara algunes entrevistes de cara al 14 de febrer i unes eleccions importantíssimes a Catalunya.